están desde La Perla, este habitual y céntrico lugar de Tres Arroyos, con la cámara de Ariel Wolfram, damos inicio a otro programa más de Séptima Noche, esto que emitimos los domingos en Celta Televisión, que se repite en la semana y que subimos a nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Hoy vamos a hablar de un tema caro a los sentimientos de los argentinos, de los habitantes del mundo, como ha sido el COVID. Y en nuestra ciudad, en una ciudad de unos 70.000 habitantes, con la región que nos circunda de los pueblos del partido, hubo una tarea muy importante, muy destacada, superando muchas veces recursos que no eran lo suficientes tal vez, pero tomando todas las necesidades y las previsiones para que esto haya tenido el resultado que tuvo. Y encabezó esta tarea quien está a nuestro lado, quien va a ser nuestro entrevistado, que es el doctor Gabriel Guerra, secretario de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos. Gabriel, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Vos sabés que llamaba la atención cuando llegaba gente de otros lugares y todos estábamos pendientes a la noche de escuchar el informe del doctor Guerra sobre la cantidad de casos, los consejos y todo lo demás. Y a la gente de afuera le llamó la atención cómo todas las noches el secretario de Salud salía por los medios de todo tipo para informar a la población. Fue muy valorado eso. Sí. Y además fue una tarea, fue un trabajo ese, ¿no? Fue un trabajo, sí. Fueron 365 grabaciones durante 365 días consecutivos desde que se detecta los primeros casos de COVID en nuestro país, en los cuales yo estaba convencido que era fundamental para poder llevar adelante este proceso que realmente era muy incierto, porque claro. Nosotros veíamos o vivíamos lo que ya se anticipaba en otros lugares del mundo, pero que también ellos mismos tenían cierta incertidumbre. Sí. Y me parecía que iba a ser fundamental, como para poder lograr un manejo adecuado, integral de la situación, un manejo comunicacional importante, franco, sincero, sencillo, que hiciera que cada uno se fuera dando cuenta de la situación, pero que fuera adhiriendo a aquellas prácticas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquellas prácticas que creíamos correspondía obviamente a obtener un menor resultado. En principio, esa comunicación nace como para poder unificar el informe hacia los medios de prensa, hacia los medios de comunicación. Sí. Y este mensaje se fue viralizando porque yo lo hacía en forma oral hacia la población general, y fue así que, como decís vos, me iba llegando a mis oídos de que la población de Tres Arroyos, incluso de municipios vecinos, estaban esperando ese mensaje que incluía no solo los datos de lo que estaba pasando en cuanto a la situación, sino también en qué medida nosotros como población teníamos que participar en la evolución en cuanto a los cuidados y obviamente tener la certeza de cuál era la situación real que se estaba viviendo. Hoy se fue el COVID prácticamente, o sea, los números han bajado muchísimo, no tenemos que bajar la guardia obviamente con los cuidados, pero fue muy duro, ¿no? Fue muy duro para el personal de salud que vos lideraste, para mucha gente que ha trabajado en esto, con esos especies de uniformes absolutamente cerrados, en épocas de calor, soportando todo eso, soportando la angustia, conviviendo con la muerte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, obviamente uno cuando se incorpora al sistema sanitario se prepara para muchas cosas, pero no para el fracaso. Y obviamente que uno tenía en la mente tratar de evitar de que se fracasara en el trabajo que se venía realizando. Fue difícil porque había muchas cosas que se desconocían. Claro. Ninguno de nosotros era experto. Fue así que en el mundo empezaron a tener auge, obviamente, los virólogos, los inmunólogos, los investigadores, que quizás siempre estuvieron en un nivel, digamos, subterráneo, ¿no es cierto?, de lo que es el desarrollo sanitario. Y realmente uno pudo saborear este esfuerzo
que se realizó, que como vos decías lo encabecé junto con los directivos del hospital, pero en la cual no hubo nadie que se escapó al trabajo y a la participación para poder lograr entre todos los mejores resultados posibles. Quizá uno hubiese deseado de que los resultados fuesen menores, que no hubiésemos tenido que lamentar víctimas, que no hubiésemos tenido que lamentar sobrecargas y esfuerzo sobrehumano del personal sanitario. Pero la experiencia de la pandemia es algo a lo cual uno, hasta que no se enfrenta, no conoce la real dimensión. Y es un poco ahí donde uno empezó a ver a las personas en su totalidad. Porque la pandemia no es un fenómeno meramente biológico, donde uno habla de un agente infectológico y de una enfermedad que se desarrolla. La pandemia modificó el comportamiento, la pandemia modificó el pensamiento, modificó todas las situaciones que son inherentes a las personas, ¿no? Conductas, actitudes. Exactamente. Claro. Fue llevando a cada uno de nosotros y a cada uno de los que conforman la población a desnudar un montón de cosas. Tuvo sus beneficios, esos periodos en los cuales uno tenía que estar quizá con menos actividad o más adentro de su casa, cosa que el personal sanitario no vivió, pero sí sabemos que el resto de población lo tuvo que hacer. Fomentó quizá una mejora en el acercamiento de las familias, en evaluar distintas cuestiones inherentes a las formas en las cuales se podían ejercer determinadas funciones. Y obviamente, en lo importante, ya pensándolo desde lo sanitario, cómo uno pierde de vista que se debe trabajar desde lo sanitario en una función de una red de contención, en un sistema donde el sistema público se puso a la cabeza de toda la atención de la pandemia, pero que era necesario que todos los actores que fueran inherentes al trabajo sanitario y anexo, como fue todo el personal de seguridad y también, todos, obviamente los que desarrollan funciones afines, la logística de transporte, la logística que tuvo que darse en la educación, era importante y obviamente fue un aprendizaje permanente y realmente un aprendizaje que creo que nadie va a olvidar mientras dure su vida. Seguro, claro. En el ámbito de la política, el apoyo del intendente municipal, del jefe de gabinete, del municipio, porque yo recuerdo al principio que se armaron lugares separados del hospital como para estar previstos si se desmadraba todo. Que luego nos usaron, me parece, ¿no? Gracias a Dios no hubo que utilizarlo, pero sí, como vos decís, es cierto, cuando se comienza a hablar de la pandemia, se empiezan a elaborar las estrategias, el intendente inmediatamente convoca a todo su gabinete y es ahí donde me pone a la cabeza y yo le agradezco la total confianza, porque no fue así en la mayoría de los distritos. Lamentablemente en muchos lugares fue la política donde prevaleció sobre los sistemas sanitarios. Y si bien acá en algún punto uno se sentía, yo recuerdo en altas horas de la noche nos sentábamos con los directores del hospital a ir evaluando situaciones y en un punto nos sentíamos solos y decíamos, bueno, en realidad nos dejaron solos, pero nos están dando la responsabilidad y el aval de confianza como para que nosotros podamos llevar adelante este trabajo, ¿verdad? Bien. Y más allá de esto, uno observaba, por ejemplo, los rostros del personal, de enfermeros, de asistentes, de mucamas, cuando se sacaban las... no sé cómo se llama las escafandras, por así decirlo, las máscaras y quedaban las marcas por las horas que llevaban, ¿no? Los médicos también, obviamente. Sí, cada uno de los que intervenía en el sistema tenía que estar con estos equipos de protección personal, que no solo dejó marcas físicas, sino también marcas más profundas. Es cierto. Hubo gente que se alejó de sus familias por el temor a contagiarse dentro de su trabajo y no contagiar a su familia. Hubo gente que
se quedó trabajando más horas de la que le correspondía y fue obviamente resignando su vida habitual en pos de este trabajo y obviamente de que todo pudiera resultar de la mejor manera posible. Y también, bueno, hubo gente en el ámbito de la ciudad a los cuales dicen le pegó fuerte el COVID. Por ahí hubo gente que tuvo una vida interior rica, leyó, escuchó los medios, hizo alguna manualidad en su casa y fue pasando ese encierro. Pero otros que se sintieron realmente muy mal, muy angustiados, ¿no? Seguro. Y creo que un poco, podemos decir que este fenómeno de enfermedad o de pandemia, que como te decía, involucra más allá que una enfermedad, se vivió como un reality show. Se vivió en tiempo real lo que estaba sucediendo en pos de algo grave que estaba sucediendo y que cambió obviamente la vida del mundo. La información a veces, cuando uno la recibe, pero no tiene las herramientas para interpretarla, puede generar en algunos casos desidia y minimizar el caso, pero en la mayoría de las personas condicionaba cierto pánico, cierto temor. Sí. Eso fue un poco lo que tratamos desde lo local, de tratar de, sin falsear y sin minimizar la situación, tratar de llevar la tranquilidad que era necesaria, porque la salud no era solo una cuestión biológica, sino que también todo el entorno psicológico, social, antropológico era muy, muy importante para que cada uno desde su lugar, ya sea desde el encierro, desde la participación, se sintiera contenido, pero a la vez un actor principal de lo que se tenía que vivir en este fenómeno de la pandemia. Serviste tu café cuando gustes. Vale. También es muy valorable en época de angustia, de presión, de todo lo que ustedes vivieron, que el equipo, digamos, la parte de arriba del equipo se mantuvo. Es decir, el doctor Guerra, la doctora Basilio, el doctor Pogorzelski, por hacer dos o tres nombres nada más, siguieron. En algunos casos hubo gente que dijo, no, basta, no sigo más, que se arreglen. En otros lugares. En muchos lugares. En muchos lugares. Pero creo que ninguno con el afán de escaparse de la situación, sino realmente quizá del agotamiento. Sí, desbordado también, ¿no? El de cuando vos no obtenés los resultados, a veces te sentís frustrado y a lo mejor ese nivel de frustración que muchos pueden tolerar, otros no. Y también lamentablemente, y acá hago una salvedad más general, que es un poco lo que nos sucede en nuestro país. Lamentablemente las brechas, la famosa grieta, también hace mella en todo este tipo de trabajo. Sí. Entonces, si vos no lo podés leer, no lo podés abstraer de tu trabajo, te termina haciendo daño y es ahí donde muchas veces dan ganas de dar un paso al costado. Pero bueno, nosotros estábamos convencidos de que por lo menos, y mientras durara esto, íbamos a estar al frente. Y por otra parte también, desde quienes nos pusieron en ese lugar, mantuvieron la fe, la confianza total como para que pudiéramos en ese momento y hoy, en los cuales la situación es mucho mejor, podamos seguir trabajando en lo que creímos como proyecto de trabajo propusimos desde un primer momento.